Hola, buenas tardes para todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. En un momento, compartir la pantalla. ¿Ya están viendo ahí la pantalla? Mm, Listo, entonces vamos a dar inicio. Recuerden que pues nos estamos encontrando todos los jueves a la misma hora para hacer la revisión de nuestra competencia diaria. Acá donde ven, pues encuentran nuestra plataforma de RN NCLEX. Recuerden que RN NCLEX es un producto de enfermera en Estados Unidos que también les ayuda pues en el proceso de estudio. Vamos a dar inicio. Recuerden que para acceder a esto, a esta prueba gratuita pueden ingresar en el link de abajo que les queda en la grabación y van a tener una prueba gratuita de nuestra competencia diaria. Entonces vamos a venir aquí a competencia diaria, desplegamos en NCLEX competencia diaria y le vamos a dar aquí en iniciar competencia. ¿Listo? Una vez iniciemos la competencia, recuerden, siempre les digo en cada clase, es muy importante que ustedes lean y analicen la pregunta en el idioma que más les convenga y que más entiendan, ¿no? Porque pues muchos entendemos mucho mejor el español, otros el inglés. Lo importante aquí en esto no es saber inglés, sino saber muy bien cómo vamos a interpretar correctamente la pregunta dándole pues ese sentido que necesitamos. Entonces empecemos por acá en donde nos dice que hay una que se realizó una punción lumbar a un niño que se sospecha que tiene meningitis bacteriana y se obtuvo el líquido cerebroespinal para hacer un análisis. Entonces, hasta acá, este es el contexto, ¿listo? Siempre la pregunta tiene un contexto y tiene pues lo que quiere el NCLEX preguntarnos. En este caso, ¿cuál es el contexto? Que tenemos un niño que no tiene un diagnóstico confirmado y simplemente tenemos el análisis obtenido del líquido cefalorraquídeo. Ahora la pregunta nos dice que cuál resultado verifica el diagnóstico. Nos dice la respuesta A, que el líquido cefalorraquídeo, miren acá está la sigla, acá precisamente pues nos la describen, pero abajo ya no nos la describen. Y eso puede pasar y nosotros muchas veces decimos como, venga, esta sigla no la conozco. Arriba, casi siempre en la pregunta la describen y en las respuestas no, ¿listo? Entonces vemos que hay un líquido cefalorraquídeo claro, que hay una disminución de la presión y una elevación del nivel de la proteína. La B nos dice que el líquido cefalorraquídeo está claro, que las proteínas están elevadas y aún hay un nivel de disminuido de glucosa. Ahora nos dice que el líquido cefalorraquídeo está cloudy, ¿cierto? Que es como turbio. Están elevadas las proteínas y tiene una disminución de los niveles de glucosa. Y la D nos dice que ese líquido cefalorraquídeo está turbio, que hay una disminución de las proteínas y hay una disminución del nivel de glucosas. Bien, entonces, empecemos por entrar a ver qué es la meningitis. Sabemos, ¿cierto?, que nuestro cerebro tiene tres capitas que lo protegen y lo recubren, que son la dura madre, la pía madre y la aracnoides, por las cuales tenemos una estructura importante que es el espacio subaracnoideo, ¿cierto? Que en el espacio subaracnoideo va a transcurrir ese líquido cefalorraquídeo, muy importante, que nos mantiene esa presión intracraneana como pues necesitamos. De esta manera, cuando hay una meningitis bacteriana es porque de alguna manera migra una bacteria a las meninges generando pues una infección y por tanto inflamación de ella. Al inflamarse las meninges, pues me disminuye, ¿cierto? El canal también de subaracnoideo por donde pasa este líquido cefalorraquídeo, que me va a disminuir, pues, que se va a dar precisamente por la inflamación. Ahora, en una meningitis bacteriana, nos dice que el líquido cefalorraquídeo puede estar o claro o puede estar turbio.
Entonces, ahí tenemos para hacer una estrategia de eliminación. La estrategia de eliminación, ¿de qué consta, chicos? De que si hay dos preguntas muy parecidas, pues las descarto. En este caso, tengo que entrar a revisar, ¿cierto? ¿Cuál es la opción más correcta? Si hay, si el líquido cefalorraquídeo va a estar claro o si va a estar turbio. ¿Qué pasa en la meningitis? Tenemos una proliferación bacteriana, como lo dice su nombre, ¿cierto? Normalmente la respuesta ante una proliferación bacteriana es que nuestro cuerpo intente defenderse y por lo tanto libere glóbulos blancos. La cantidad y el aumento de glóbulos blancos puede generar que ese líquido cefalorraquídeo se vea turbio. Entonces, al verse turbio, ya me hace descartar dos opciones, la opción A y la opción B, que me dice que el líquido cefalorraquídeo está claro. Sabemos que no está claro, que está turbio debido al aumento de glóbulos blancos que va a generar también precisamente pues ese aumento, que ese líquido se vea turbio. Entonces ya tenemos que está turbio y que está turbio. Ahora me habla de las proteínas y me habla de la glucosa. ¿Listo? Las proteínas. Miren que los dos tienen la disminución de la glucosa. En los dos se disminuye la glucosa y está bien. En la meningitis bacteriana se disminuye la glucosa precisamente porque las bacterias empiezan y los glóbulos blancos se alimentan, ¿cierto?, de esta glucosa y por lo tanto hacen que se disminuya. Pero ¿qué pasa con las proteínas? ¿Se elevan o se disminuyen? Como precisamente tengo una inflamación, ¿cierto? Pues en estas membranas, lo que va a generar es que empiece a generar un daño en la barrera hematoencefálica y al generar ese daño de la barrera hematoencefálica se altera la filtración de proteínas. Por lo tanto, hay una elevación de proteínas, lo que me hace descartar la última respuesta. Entonces nos quedamos con la respuesta C, teniendo claro en esta respuesta que qué aprendimos en solo esta pregunta, que va a ser súper clave para su NCLEX. Nos hablan mucho de meningitis, no solamente en niños, sino en adultos. Entonces recordemos conceptos que la meningitis es la inflamación de las meninges, en este caso la bacteriana se da porque hay un patógeno, pues hay un patógeno bacteriano, ¿cierto?, que genera tres síntomas que son claves en la meningitis. Son claves porque son los síntomas como los síntomas puntuales. ¿Cuáles son? La rigidez nucal, el vómito, la fiebre. ¿Listo? Esos tres me sugieren de por sí, así no haya un examen complementario. Algo clave también en la meningitis, chicos, es que si yo sospecho que mi paciente tiene meningitis, inmediatamente la primera acción que tengo que tener con este es una acción de seguridad. Lo primero que, si estuviéramos priorizando, lo primero que tengo que hacer con un paciente con meningitis es aislarlo. Aislarlo precisamente porque es altamente contagiosa. ¿Listo? Transmisible, perdón. Entonces, el aislamiento. Y de otra parte, recordemos que pues la proliferación bacteriana va a hacer que mi cuerpo libere glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos lo que van a hacer es que van a poner ese líquido cefalorraquídeo un poco turbio. Además de eso, se me va a alterar pues por la inflamación esta barrera hematoencefálica, generando la filtración de proteínas y generando un aumento de proteínas. Y las bacterias y las proteínas, las bacterias se van a alimentar de glucosa, por tanto se me disminuye la glucosa. Mientras que en una meningitis viral, el líquido cefalorraquídeo se ve claro. Esa es la gran diferencia, para que lo anoten en sus noticas. Bien. Vamos por acá, en donde la enfermera está cuidando a un niño que está en un posoperatorio inmediato después de una tonsilectomía o una amilectomía, ¿cierto? Sabemos que precisamente pues se
Se trata esta cirugía de retirar las amígdalas cuando el niño viene haciendo amigdalitis a repetición y demás. ¿Cuál hallazgo requiere inmediato seguimiento? Ojo, este tipo de preguntas, perdón, perdón, perdón. Este tipo de preguntas es muy importante que miremos algo acá. ¿Cuál hallazgo de la valoración requiere inmediato seguimiento? ¿Qué quiere decir? Que hay cuatro hallazgos que pueden estar en el paciente, que son o esperados en el paciente, pero que hay un hallazgo que me prioriza a mi paciente. Cuando me dice que requiere inmediato seguimiento, es una pregunta de priorización. Y recuerden las estrategias que hemos visto de priorización, ¿cierto? Recuerden que hemos visto el método SARE, que nos dice que buscamos el esperado versus inesperado, ¿cierto? Que el real versus potencial, el ABC, el ABC, el agudo versus crónico, y se me fue esta. Esperado. Desde esta que se me acaba de ir. Entonces, dentro de esto entraríamos a usar nuestras estrategias. Vámonos con el esperado versus inesperado. Disconfort mientras habla. A ver, viene el niño de una tonsilectomía donde le retiran las amígdalas, el disconfort, el dolor, ¿cierto? Va a estar presente y aún más cuando habla, precisamente por el vibrato, ¿listo? Entonces es algo que espero con la cirugía. Dentro de lo esperado y lo inesperado, espero esto. Dolor asociado con la tos, cuando tose. También es algo que espero, ¿cierto? La tos casi siempre pues es un reflejo que se da después de cirugía, ¿cierto? Y el dolor va a estar presente precisamente pues porque la cirugía fue en la vía aérea. Entonces, dentro de lo esperado y lo inesperado con la cirugía, es esperado que el niño tenga tos. Somnolencia es un niño que dice que está inmediatamente posoperatorio. Inmediatamente posoperatorio quiere decir que estaba bajo anestesia, es normal que esté somnoliento. Lo que definitivamente no es normal es que el paciente esté deglutiendo o tragando frecuentemente. ¿Qué pasa dentro de esta cirugía que uno, digamos, en todos los posoperatorios tenemos un riesgo hasta las 48 horas iniciales, que las 48 primeras horas el riesgo es de hemorragia. Las siguientes 72 horas el riesgo es de infección. Siempre que el NCLEX les diga que está en un posoperatorio inmediato, piensen que acaba de salir, ¿cierto? Y que su mayor riesgo es la parte circulatoria por un riesgo de hemorragia. Entonces pensamos que este paciente tiene una hemorragia. ¿Por qué? Porque este reflejo de tragar frecuentemente se da debido a que pues el niño empieza precisamente a deglutir la sangre constantemente y eso genera que se aumente el reflejo que se aumente el reflejo de deglución. Podríamos ver que el niño trague constantemente, se puede ver hasta dormido, que empiece a tragar y a tragar frecuentemente, porque sea precisamente porque está pasando la sangre. Cuando un niño está deglutiendo constantemente después de una tonsilectomía, hay que correr porque seguramente está haciendo una hemorragia. Es una pregunta, como les digo, de priorización que es importante tener en cuenta en estos niños cuando hay este tipo de cirugías, que se debe evitar la presión, ¿cierto? Porque fácilmente se pueden romper las suturas y fácilmente puede mi paciente entrar a sangrar. ¿Listo? Bien. Si hay alguna pregunta, no duden en interrumpirme, que estoy presta a solucionar lo que necesite. La enfermera ha administrado medicamentos prescritos a los clientes asignados. ¿Cuál hallazgo perdón, la enfermera ha administrado medicamentos prescritos a los clientes asignados.
¿Cuál de las siguientes valoraciones requiere inmediato seguimiento a un cliente que recibe prescrito qué? Volvemos a esta pregunta, follow up. Ojo cuando vemos follow up, porque cuando vemos follow up lo que nos quiere decir es que hay algo acá que si yo no actúo rápido se me muere el paciente. Entonces nos dice que A, hidromorfona intravenosa para un dolor de espalda crónico y que está somnoliento, ¿cierto? Entonces empezamos a pensar, esperado o inesperado con la hidromorfona que el paciente esté somnoliento. Metoclopramida intravenosa para náuseas y vómito y ahora tiene movimientos involuntarios en la mandíbula. C, dexametasona endovenosa para una bronquitis crónica y tiene una picazón perianal. O D, una infusión de nitroglicerina para un dolor torácico y reporta cefalea. Entonces, esto también es una pregunta de priorización entre esperado e inesperado. Con la nitroglicerina espero que haya cefalea. Sé que la nitroglicerina me ayuda en el dolor torácico para el manejo de la angina, ¿cierto? Y que ¿cómo me ayuda? Generando una vasodilatación. Por lo tanto, un efecto secundario sí es la cefalea. Entonces, esperado o inesperado, espero que un paciente que tiene nitroglicerina le dé cefalea. ¿Listo? Dexametasona endovenosa para una bronquitis crónica que reporta picazón. No es tan esperada esta picazón con la dexametasona. De hecho, es un efecto cuando el medicamento se pasa muy rápido, pero no es esperado. Ahora, ¿me está poniendo el riesgo el ABC del paciente? Es otra cosa que me entro a preguntar. La dejamos ahí quietica mientras miramos con cuál la tenemos que entrar a comparar. B. Metoclopramida endovenosa que para un paciente con náusea y vómito que ahora tiene movimientos involuntarios en la mandíbula. Que me dice que este paciente está teniendo un efecto adverso de la metoclopramida, que son los efectos extrapiramidales. Los efectos extrapiramidales son movimientos involuntarios, ¿cierto? Movimientos como los parkinsonianos que el paciente empieza a tener. Esto es un efecto adverso de la metoclopramida. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que estos movimientos pueden llegar a afectar la vía aérea. Entonces, esto me afecta el ABC. Entonces, ahí tenemos estas dos que no las espero con el medicamento, pero está pasando. Hidromorfona, un opiáceo, ¿cierto? Que pone al paciente somnoliento, esperado. Es algo esperado. Ahora, tengo estas dos. Tengo estas dos patologías. Tengo estos dos medicamentos. La dexametasona que me está dando un picazón perianal. ABC no me lo está afectando, no me está afectando vía aérea, no me está afectando breathing, ¿cierto? Respiración, no me está afectando circulación. Por lo tanto, la descarto. Y me quedo con la metoclopramida que está generando esos movimientos involuntarios, que son esos efectos extrapiramidales y que me está generando, por lo tanto, riesgo de una pérdida de la vía aérea. Bien. La enfermera está educando nuevos voluntarios en la comunidad de adultos mayores acerca del abuso en el adulto mayor. ¿Cuál cliente es más vulnerable al abuso? Ojo, es muy importante que sepamos que la parte de abuso y negligencia es muy testeada porque hace parte de la salud mental. La salud mental en Estados Unidos es un punto muy crítico y que debemos hacerle un hincapié importante debido a que pues todo el tiempo los pacientes, pues hay una comunidad grande que son de salud mental y digamos que estas enfermedades son bien como se les hace un seguimiento importante, no se trata de obviar ni nada de esto, sino se les hace seguimiento importante pues por el peso que tiene en la sociedad. Más de esto, pues en nuestros cursos de homologación hemos tenido que hacer pues cursos de abuso y negligencia. Sabemos que tenemos comunidades que son más susceptibles al abuso y la negligencia, que son las edades
muy pequeñas o muy grandes, ¿cierto? Entonces, o el adulto mayor o el niño bebé, y que hay ciertos factores que hacen más vulnerables a las personas para que abusen de ellas, ¿cierto? Hay factores como que me hacen más vulnerable las alteraciones cognitivas, ¿sí? Una alteración en la salud mental, las alteraciones físicas, alguna enfermedad que me genere una alteración en mi movimiento, en mi actuar diario. La edad, como les decía, entre más pequeño o entre más adulto mayor, pues es más vulnerable. Y también el género. Las mujeres somos más vulnerables al abuso que los hombres pues estos son factores. Entonces empecemos a ver los cuatro pacientes que nos dan. Nos dice que hay un paciente de 75 años, hombre, con diabetes. Hay un paciente de 79 años, hombre, con cataratas. Hay un paciente de 87 años, mujer, con enfermedad de Parkinson. O hay un paciente de 64 años, mujer, con psoriasis. Si empezamos a ver, descartemos algo que son los hombres, ¿cierto? Los hombres son menos propensos al abuso. Entonces acá descartamos estos dos. Además de esto, este paciente, aunque tiene una edad avanzada, tiene una enfermedad que no le altera cognitivamente ni físicamente para ser no tan vulnerable. Ahora, tengo este paciente que es hombre, que me le quita un poco de riesgo, tiene una alteración física que le genera una grande, pues, complicación que son las cataratas, ¿cierto? Y tiene una edad avanzada, pero por el momento hay un factor que también me lo elimina. Este tiene un factor, ¿cierto? Que es la edad avanzada. Este tiene dos factores, que es la enfermedad física y la edad. Hasta ahí. Ahora tenemos una mujer, que es un factor, una edad avanzada, que son 87 años, y una enfermedad que me altera física y cognitivamente. Tengo tres factores. Esta edad no está avanzada, a pesar de que es mujer, y esta enfermedad no me lo pone tanto en riesgo. Entonces tengo un factor. Si se dan cuenta, conociendo los factores de vulnerabilidad, ya tenemos una respuesta. Y sería esta mujer, que es un factor, 87 años, segundo factor, edad avanzada, y tercero, enfermedad de Parkinson, que es el tercer factor que entra a generar una alteración física y cognitiva en mi paciente. Bien, vamos por acá. La enfermera escolar está educando padres acerca de tratar y prevenir pediculosis capitis, ¿cierto? Piojos. ¿Cuál afirmación debes, es inapropiada? Inapropiada para que la enfermera haga. Cuando nos dice que una afirmación es inapropiada, quiere decir que de esta lista hay algo que está diciendo mal la enfermera. Hay algo, una cosa que está diciendo mal. Entonces, evite compartir ítems personales como sombreros, peinillas o cepillos. B. Es esencial que trate a su familia, perros, gatos también. C. Usted necesita repetir el tratamiento de champú medicado en 7 a 10 días. Y D. Aspire carpetas y muebles y limpie o como lave las sábanas, que son pasos muy importantes. Entonces, sabemos precisamente que el pediculosis capitis deja unos huevitos que son llamados pues las liendras, ¿cierto? Y que por lo tanto se debe hacer seguimiento en eliminarlas, pero en días después volver a hacer el tratamiento. Por lo tanto, es necesaria este lavado con champú, ¿cierto? Que va a ser de 7 a 10 días después para eliminar esos piojitos. Evite compartir ítems personales. Definitivamente, compartir sombreros, peinillas, hace que se puedan pasar los piojos, ¿cierto? De una persona a la otra. Es la manera de transmitir. Aspirar previene o precisamente pues que sigan habiendo piojos, ¿cierto? O sea, se erradican. Y esta parte de lavar
los linos es muy importante porque pues también previene que sigan habiendo dentro de las sábanas, dentro de los linos y por lo tanto evita que se sigan como pasando de una persona a otra. En cambio, lo que está mal es que tenga que tratar a los perros y a los gatos. Los piojos son un parásito que son solamente transmitidos en los humanos. Em, entonces, son específicos para humanos y por lo tanto no tengo que hacerle tratamiento a los perros y a los gatos. El error es muy chiquito porque uno diría, pues si lo lee hasta su familia, pues hasta ahí queda bien, ¿cierto? Pero cuando vemos perros y gatos es donde encontramos que requiere seguimiento. Muy bien. Un cliente tiene prescrita sertralina, también un cliente tiene una nueva prescripción de sertralina y también toma varios suplementos herbales. ¿Cuál suplemento pone en el riesgo más significante por interacción de drogas? A, equinacia, B, ajo, C, hierba de San Juan o D, valeriana. Vámonos a la sertralina. ¿Qué tipo de medicamento es la sertralina? Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, ¿cierto? Que es un antidepresivo, pero también nos funciona de hecho como un ansiolítico. ¿Qué hace este? Normalmente, ¿cierto? Cuando yo tengo depresión, tengo disminuida tengo disminuida la serotonina. Al tener disminuida la serotonina, entonces me dan los síntomas de depresión. No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de iniciar una actividad. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina lo que hacen es que inhiben que se recapte la serotonina en la otra neurona. Tenemos una neurona, acá tenemos la otra neurona, ¿cierto? Acá tenemos serotonina libre y estos, la neurona postsináptica tiene estos recaptadores, ¿cierto? Tienen estos recaptadores que hace que se recapte, es decir, que vuelva a ingresar y que no quede libre. Entonces, por lo tanto, no hay serotonina libre y la persona sigue pues deprimida. ¿Qué hacen estos inhibidores de la recaptación de la serotonina? Bloquean estos recaptadores. Entonces no hay algo que me la recapte, sino que me la deja libre y la serotonina pues actúa generando felicidad, generando ganas de levantarnos, generando ganas de comer. Entonces, ¿qué tengo que cuidar en estos medicamentos? Que no haya mucha serotonina, porque mucha serotonina, como cualquier sustancia en el cuerpo, pasa a ser tóxica. En este caso me generaría un síndrome que es el síndrome serotoninérgico. Para eso es muy importante que también conozcamos los suplementos herbales, aunque son medicamentos que son de venta libre, contienen sustancias que pueden empeorarme alguna patología. Por ejemplo, la hierba de San Juan. La hierba de San Juan contiene alta cantidad de serotonina. Si yo mezclo la serotonina, la hierba de San Juan con la sertralina, me va a generar un síndrome serotoninérgico en el paciente. O sea, una intoxicación por serotonina. Esa intoxicación por serotonina me va a llevar a mioclonos, me va a llevar a fiebre, aumento de la tensión arterial, complicaciones. ¿Listo? Por lo tanto, no puedo mezclar nunca un inhibidor de la recaptación de la serotonina con hierbas de San Juan. Tampoco puedo mezclar un inhibidor de la recaptación de la serotonina con tramadol. Tampoco lo puedo mezclar con un IMAO, ¿cierto? Que es un inhibidor de la monominoxidasa, que es un antidepresivo. ¿Por qué? Porque me genera síndrome serotoninérgico. Ojo, chicos, esto lo preguntan muchísimo en el NCLEX. Es de las preguntas favoritas para el NCLEX. Digamos con que no podría mezclar valeriana con una benzodiazepina porque me generaría más depresión del sistema nervioso central. Con que no podría mezclar ajo. Hay algo que nos habla el NCLEX de todos los que empiezan por G, que es garlic, ginseng, ginkgo biloba, ¿cierto?
y no se pueden mezclar con medicamentos que generen sangrado porque aumenta el sangrado en el paciente. Hemos visto unos daticos bien importantes y claves para nuestro ENCLE. Bien, un cliente quien va para una preadmisión, ¿cierto? A tomarse unos laboratorios y unos estudios de laboratorios y unas muestras de sangre séricas, que el laboratorio resulta que debe ser reportado al cirujano por la enfermera, conociendo que puede generar que la cirugía sea pospuesta. A, que la hemoglobina esté en 8 miligramos sobre decilitro. B, que el sodio esté en 145 mil equivalentes. D, que la creatinina sérica esté en 0,8. O D, que las plaquetas estén en 210.000. Muchas veces ustedes dicen como las mismas preguntas me dan los valores de laboratorio, entonces no me tengo que aprender los valores de laboratorio. Este es un ejemplo clave de que sí nos tenemos que aprender los valores de laboratorio, ¿cierto? Porque precisamente los valores de laboratorio entran a ser como súper relevantes en cuanto a algunas preguntas. En algunos, sí, ustedes van a ver que, en algunos ustedes van a ver que sí, les dan los valores normales, pero como en estos, no. Entonces necesito saberme los valores. Entonces, dicen que uno de estos laboratorios está mal y por lo tanto necesito reportárselo al cirujano para que posponga la cirugía. Valor de plaquetas normales de 150.000 a 400.000. Dentro del rango está. Si estuviera por debajo de 150.000 me preocupo porque lo que voy a ver es que va a tener un riesgo de sangrado porque no hay agregación plaquetaria. Creatinina sérica de 0,6 a 1,2 está dentro de rangos normales. Sodio de 135 a 145 está en el límite, pero está normal. Y esto es algo también por lo que pecamos, porque decimos 145 tiende a estar muy alto. Si está en 145 y el rango es de 135 a 145, está bien. ¿Listo? Lo mismo que una taquicardia. Si está en 101, está en taquicardia. No es que está un poquito taquicárdico. No, para el NCLEX está en taquicardia. ¿Listo? Mientras que la hemoglobina sí la vemos disminuida. No nos dice si es hombre o mujer, pero sabemos que lo mínimo de la hemoglobina debería ser 12 gramos sobre decilitro. En este caso tengo 8, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo es que probablemente el paciente está anémico, ¿cierto? Sabemos que de hecho está muy cerca de estar al 7, que a partir de 7 ya tiene que necesitar una transfusión. Em, Esto indica que el paciente va a tener una disminución en el transporte de sangre oxigenada, que es clave en una cirugía, y que si pierde sangre, pues podría llevar a choquear a este paciente fácilmente. Bien, ¿cuál afirmación es verdadera en cuanto a un cliente que tiene desorden de la personalidad antisocial? Que sufra gran cantidad de ansiedad, ¿cierto? Que generalmente sea incapaz de posponer la gratificación, que rápidamente aprenda a través de la experiencia y el castigo, o que tenga un sentido de responsabilidad hacia los otros. Los desórdenes de la personalidad los preguntan, esto hace parte del tema de salud mental y es muy testeado, ¿cierto? Desorden de la personalidad antisocial, preguntan mucho la limítrofe o la límite, ¿listo? Para que también le den un repasito a esto. Ahora, ¿cómo es una persona que tiene una personalidad antisocial? Normalmente vamos a ver que tiene un patrón de violación de las normas, ¿listo? Además de un patrón de violación de las normas, también suelen ser unas personas que son muy impulsivas, actúan bajo la impulsividad. Además de esto, son personas que no les gusta cumplir normas,
Además de esto, pues actúa sin pensar en consecuencias y demás. No sufren de ansiedad, así que esto no es una característica del desorden de personalidad, porque no sufren de ansiedad. Son poco empáticos, o sea, nunca son capaces de ponerse en los zapatos de la otra persona, lo que hace descartar que tenga la sensación de la responsabilidad hacia los otros, porque no tienen esa sensación, son poco empáticos. No aprenden rápidamente a través del castigo y la experiencia. De hecho, pues, como les digo, son personas que suelen violar, ¿cierto? Como la ley. Em, ¿Qué pasa con esta afirmación? No son capaces de posponer la gratificación. Aunque se ve como algo bueno, ¿cierto? Como tengo que agradecer en el momento, no es algo bueno porque precisamente son tan impulsivos que no pueden esperar o sea, no pueden como guardarse un sentimiento, sino que tienen que expresarlo en el momento, sea bueno o sea malo. Y no les importa, ¿cierto? No les importa como las consecuencias que haya. Si está satisfecho, inmediatamente tiene que hacerlo saber y si no, también tiene que hacerlo saber inmediatamente. Entonces, esto es una característica clave en el desorden de la personalidad antisocial. Bien, la enfermera está supervisando a una UIP que está asistiendo a un cliente que está postrado en cama a una higiene oral. ¿Cuál acción por la UIP requiere que la enfermera intervenga? Entonces, que levante la cabecera de la cama a 15 grados, que posicione el cepillo de dientes a un ángulo de 45 grados en la línea de las encías, que haga una higiene de manos y se coloque guantes limpios antes de empezar, o de que aplique un lubricante humectante en los labios después de cepillar. Lo primero que yo miro cuando me hablan de un personal de enfermería es que esté dentro del alcance de la práctica. El alcance de la práctica de de esta UIP está en hacer higiene oral y todas estas actividades las puede hacer. Elevar la cama para cepillarle los dientes, posicionar el cepillo de dientes, lavarse las manos y colocarse guantes, humectar los labios. Ahora, ¿qué acción está mal? Humectar los labios después de cepillar está bien, ¿cierto? Esta acción está bien en mi paciente, porque lo que va a generar es que pues después de cepillarle se pueden resecar, además de eso pues puede estar deshidratado y esto me va a prevenir que me empiece como a hacer sangraditos pequeños. Higiene de manos y guantes es una actividad que se debe hacer antes de hacer higiene oral. Posicionar el cepillo a 45 grados en la línea de la encía también está bien. Lo que no está bien definitivamente es elevar la cabecera a 15 grados. A pesar de que el paciente esté postrado en cama, necesitamos tener una postura de la cama mínimo de 30 grados hasta 45 grados para prevenir aspiración. Entonces, esta es la que requiere que la enfermera intervenga. ¿Por qué? Porque los grados a los que está levantando la cama no son los adecuados. Bien, vamos con la última pregunta. La enfermera está asistiendo a un cliente pediátrico. La enfermera perdón, asignó a un cliente pediátrico a una LPN. ¿Cuál asignación es la más apropiada? Ah, ojo, acá entonces empezamos a ver la parte de alcance de la práctica, ¿cierto? Un paciente que tiene un día de una fístula traqueosofágica, perdón, un paciente de un día de vida que tiene una fístula traqueosofágica y tiene programación de cirugía para el día de hoy. B, un paciente de 6 meses que tiene una hernia diafragmática de una reparación hace 5 días. C, un paciente de 12 años que recientemente fue admitido con tos productiva. O D, un paciente que tiene de 16 años que está experimentando cetoacidosis diabética y tiene una respiración de Kussmaul. Entonces, dentro de estos cuatro, ¿cuál asignación es la más apropiada para una del pie? Recordemos que a una del pie siempre el principio es asignarle resultados predecibles. ¿Listo?
Un paciente de 16 años con cetoacidosis diabética y con respiración de Kussmaul no es un paciente que tenga un patrón predecible. De hecho, es un paciente que tiene un alto grado de criticidad y de impredecibilidad. Por lo tanto, en cualquier momento puede generar alguna reacción. Además de esto, es un paciente que necesita estar siendo hidratado a través de líquidos constantemente. Recordemos que solamente nosotros podemos colocar medicamentos endovenosos a un paciente, lo que solamente los enfermeros registrados. La LPN no lo podría hacer. ¿Listo? Un paciente de 12 años que tiene tos productivo, pero miren esta parte y es muy importante. Recién admitido. Cuando me hablan de un paciente recién admitido, nunca lo delego, porque en la admisión que se hace, la valoración. Y la valoración, como cualquier parte del proceso de atención de enfermería, ya sea valoración, ya sea diagnóstico, ya sea evaluación, ya sea en intervención, solamente lo hacemos nosotros. Entonces, como este requiere valoración, no se lo puedo asignar a una del pie. Un paciente de 6 meses que tiene una hernia diafragmática hace 5 días, bueno, ya fue hace 5 días, ¿cierto? Tiene 6 meses. Ahora, este niño de un día con fístula traqueoesofágica, que es una cirugía que me pone mucho en riesgo la parte respiratoria, es una enfermedad que me pone en riesgo la parte respiratoria y tiene cirugía el día de hoy. ¿Por qué no? Porque tiene cirugía el día de hoy, que necesita educación. La educación inicial, ¿quién la da? Solamente la enfermera registrada. Recuerden que la del PIEN solamente puede reforzar la educación. Reforzar la educación es coger esa información que yo ya le di y reforzar, dar más información basado en lo que yo ya expliqué. Pero la primera educación, la educación de una alta, la valoración solamente hace parte del alcance de la práctica de la enfermera registrada. Así que nos quedamos con este paciente de 6 meses que tiene unos resultados que van a ser un poco más predecibles. ¿Por qué? Porque precisamente pues la cirugía ya fue hace 5 días, no está en un postoperatorio inmediato, ¿cierto? Una hernia y tiene 6 mesecitos. Además de eso, este está muy chiquitito. Y así finalizamos nuestras preguntas diarias. Acá la idea es que pues ustedes siempre que la hagan, las van a hacer sin tutor, ¿cierto? Y que hagan este ejercicio. Esta sí porque sí, esta la descarto por tal motivo, ¿listo? Vamos a ver mis resultados. Al ver mis resultados, pues voy a ver acá, pues, cuando hablábamos de la meningitis, ¿cierto? Que la C es correcta. Vamos a ver que esa apariencia turbia en el líquido cefalorraquídeo se da por las células blancas. También la inflamación genera una elevación de proteínas. La disminución de glucosa se da porque las bacterias consumen glucosa, perdón. Vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo claro es más indicativo de meningitis viral. La disminución de proteína puede generar un hallazgo atípico. Tonsilectomía, recuerden, es de deglutir frecuentemente, es un signo de sangrado en el sitio quirúrgico, ¿listo? Generando el reflejo de deglución. Medicamentos prescritos, la B, la metoclopramida, que genera esos movimientos extrapiramidales, esos movimientos involuntarios, son signos de una reacción distónica de síntomas extrapiramidales. Esta reacción puede, pues, generar un efecto en la vía aérea del paciente, requiere intervención inmediata. La somnolencia con los opiáceos es esperada, la picazón puede ser un efecto por pasar muy rápido a esa dexametasona. ¿Listo? El paciente que tiene más riesgo de abuso, ¿cierto? El mayor y que tiene una alteración física y cognitiva. Prevenir la pediculosis, que está mal. La pediculosis solamente pues se da en los humanos, ¿cierto? No se le puede transmitir a los perros ni a los gatos. Sertralina, la hierba de San Juan posee un riesgo significante. La sertralina incrementa el riesgo de serotonina, lo que genera también, pues, con la hierba de San Juan, generando el riesgo de generar un síndrome serotoninérgico. ¿Listo?
Las otras hierbas también pueden interactuar, pero no precisamente con este medicamento, sino con otros, como vimos. Que está mal la hemoglobina, está por 8, ¿cierto? Hay una anemia, reduce precisamente esa capacidad de llevar oxígeno y posee un riesgo en la cirugía. Esto pues nos lleva a que el procedimiento sea pospuesto, desorden de personalidad antisocial, la impulsividad y la falta de llevar, la falla de llevar un plan son características de el desorden de personalidad antisocial, generando inhabilidad para retrasar la gratificación como un premio futuro. La UIP, ¿qué acción estaba mal? Que elevara la cabeza a 15 grados, debe elevarse de 30 a 45, ¿cierto? Y aquí la LPN nos decía pues que el paciente más correcto es este paciente de 5 días posoperatorio, ¿cierto? Que tiene resultados más predecibles y es una asignación adecuada. Entonces, de este modo, finalizamos nuestra revisión diaria. Muchísimas gracias pues a los que estuvieron, a los que ya hacen parte de enfermera en Estados Unidos, pues los invitamos a ser parte de esta sesión cada jueves. A los que no y que quieren conocer nuestros servicios, pues también queremos presentarles que tenemos dentro de esto un producto que es em, dame un segundo. Arenenclex, en el cual van a encontrar pues diferentes planes para que hagan parte de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes. Vamos a tener un plan Hazlo tú mismo para un estudiante que es un poco más autónomo, donde pues va a tener acceso a una metodología con inteligencia artificial, estadísticas de progreso, simuladores de CAT y de assessment, guías en español y también un acceso a la plataforma para tener un banco de preguntas donde va a poder hacer su seguimiento, donde va a poder hacer puntos débiles, donde va a poder hacer assessment. Para el que no es tan autónomo, tenemos otro tipo de plan, que es la preparación guiada, que se hace un seguimiento por chat. También se hacen evaluaciones en español. También se hacen evaluaciones en terminología. Este seguimiento por chat es súper clave porque todo el tiempo estamos pendientes de responder dudas. Y además de eso, también tenemos otro plan que es la tutoría VIP, que son todas estas que ya hemos mencionado. Además de esto, 10 tutorías personalizadas y una garantía de éxito que si falla en el examen después de haber cumplido el plan de estudio, pues se le renueva el acceso a la plataforma y se le dan 5 tutorías personalizadas. Dentro de esto acá están los links para que conozcan de tanto de enfermera en Estados Unidos, también como Aren NCLEX, que es el producto que les ayuda a prepararse para su examen NCLEX. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Espero que les haya funcionado y les esté sirviendo mucho esta sesión. Cualquier pregunta o duda, siempre estamos prestos para colaborarles. Que tengan una feliz noche.